Disculpe, la conexión me decía que espere. Entré a las 9, pero me decía que espere. Ah, ya, ya, pero ya estás. Estamos recién en la primera diapositiva, ya estamos sobre quiste hidatídico. Ya, Entonces, en pues. relación al quiste hidatídico, ya sabemos que el quiste hidatídico, me están observando la imagen, ¿no? Están viendo la diapositiva sobre el quiste hidatídico. ¿Están viendo? Sí, ¿Están doctora. viendo, chicos? Ah, sí, Sí, sí. Bien. doctora. Entonces, acá tenemos dos radiografías. Tenemos el quiste hidatídico no complicado, o también llamado quiste hidatídico sano. Y acá tenemos el quiste hidatídico que ya se complicó, incluso ya no hay contenido. Está quedando en la caverna libre. ¿Ya? ¿Ya? Y el resto del pulmón aparentemente está normal. Vamos a pasar a la siguiente, que no lo veo. A ver un momentito. Bien, entonces, acá tenemos un quiste hidatídico complicado. Si ustedes ven, se fue la imagen, a ver. Vemos en la base del pulmón, el tercio medio y base del pulmón izquierdo, ¿no? Estamos viendo un quiste hidatídico, ¿ya? Pero acá, lo que está señalando la flechita amarilla, ya el quiste ha sufrido ya cambios, o sea que ya no es un quiste hidatídico sano, intacto, es un quiste complicado. Y ahí estamos viendo que se comunicó con el bronquio, se rompió y ha entrado un poquito de aire. Conforme ha entrado un poquito de aire, ha salido también la vómica. El paciente expectora y se produce la vómica, empieza a botar los escoles, el contenido líquido que hay en el quiste hidatídico. Entonces, aquí vemos el signo del menisco, o también llamado el signo de la media luna. Es un crecimiento, ¿no? Provocado por una erosión. La pared se erosiona, la pared del quiste, y tiene comunicación con el bronquio, y por eso que entra aire y sale contenido. Este es un signo pre-rotura del quiste hidatídico, y el resto de los campos pulmonares están limpios. Y si ustedes ven acá, miren, este quiste en relación con el contorno cardíaco izquierdo, el contorno lo vemos bien definido, ¿no es cierto? Entonces el signo de la silueta es negativo, porque el quiste está detrás del contorno cardíaco izquierdo. Vamos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos una radiografía vamos a ver la frontal y luego la lateral, ¿ya? Acá vemos un inmenso quiste hidatídico eh, en la radiografía frontal, que está abarcando el tercio medio y la base del pulmón izquierdo. Y en la lateral también vemos, ¿no?, que es una enorme masa de densidad homogénea, de bordes bien definidos. Es fácil de reconocer estos quistes porque lo diferenciamos del absceso. Acuérdense que el absceso está en un parénquima pulmonar comprometido porque ha habido una consolidación, una neumonía, ¿no? Y hay áreas de alvéolos comprometidos. Entonces, el quiste únicamente va creciendo en un territorio completamente sano. Acá, si ustedes ven, estamos haciendo el diagnóstico radiológico con una placa de tórax en frontal y en la lateral. Ya. Cuando hay dudas de interpretación, por ejemplo, cuando el quiste hidatídico está ya por complicarse, entonces se va deformando y va formando como una umbilicación. Justo como decir, se está presentando, se está insinuando al bronquio, le está coqueteando al bronquio, por decir así. Entonces ahí se va a producir como una umbilicación y en cualquier momento se rompe, entonces el quiste ya se deforma. Entonces ya no es quiste hidatídico íntegro sano, sino que ya es complicado. Pasamos a la siguiente. La tomografía, ¿en qué casos nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Sirve para diferenciar si se trata de una formación quística de una sólida, porque hay tumores sólidos que se dan como que si fueran masas redondas, bien homogéneas, ¿no? Y de contornos bien definidos. Entonces también ahí hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Será un quiste
o será, ¿no? Una imagen redonda pero sólida. Eso es cuando nosotros tenemos la radiografía, no conocemos al paciente. En cambio, el clínico sí conoce al paciente, tiene datos epidemiológicos, tiene antecedentes, le han hecho todos los exámenes, el Western Blue, la prueba para diagnosticar quiste hidratídico, entonces tiene todo a la mano. El radiólogo no, el radiólogo es como que tiene la bola de cristal y más a veces no ponen datos de los médicos cuando nos envían la solicitud de la radiografía. Entonces nosotros tenemos que hacer malabares, es por eso que tenemos que jugar con diagnósticos diferenciales. Y cuando vemos la imagen en la placa de tórax, en frontal, la lateral, la imagen que acabamos de ver, ¿no? Entonces, para decir si es una imagen quística que tiene adentro más quistes chiquitos que a veces no se ven, ¿no? Que el quiste diatídico todavía no se rompe, entonces y el radiólogo dice, ¿será un quiste? ¿Será una masa tumoral? No sabemos, no nos han puesto datos, ¿no? Para dar con el diagnóstico. Entonces, para eso la tomografía, porque como la tomografía usa las unidades Hansfield y nos dice, ¿es quiste con tantas unidades o es una imagen sólida con tantas unidades Hansfield? Y también la tomografía identifica el número de quistes y su localización. Es importante la localización porque hay veces hay quistes que nosotros lo vemos en la placa de tórax, es uno, pero a veces detrás hay otro o otro más chiquito. Entonces, para que el cirujano vea la forma de intervenir en el acto quirúrgico para que tenga cuidado, porque con estos quistes, cuando está operando el cirujano cardiovascular, tiene que tener bastante precisión, porque basta que se rompa en el acto quirúrgico, produce una siembra, ¿no? Entonces se distribuye a través de los vasos todos los quistes y hay una diseminación. Entonces muchas veces el paciente sale de la cirugía, pero en la unidad de cuidado se complica, hace una infectación masiva y pues a veces flocula el paciente. Entonces, para esto es importante la tomografía para precisar qué lóbulos o qué segmentos están comprometidos. También evalúa, ¿no? Hay una evaluación en relación a calcificación. También en la tomografía define con mayor precisión las relaciones anatómicas del quiste y las alteraciones causadas por este. También sirve para evaluar la detención de cambios de volumen y evalúa las secuelas postoperatorias. En cambio, la ecografía también tiene su aporte en el diagnóstico del quiste hidratídico. Ustedes saben que es un examen sencillo, no invasivo, no produce radiación y se puede hacer en cualquier momento, N veces, y sirve para diagnosticar, ¿no? Los altos grados de efectividad, cuáles son las características del quiste. También hace el diagnóstico diferencial si es un quiste con contenido o es un quiste sólido. Y permite distinguir a través de la ecografía, ¿no? Si se trata de quistes univesiculares o multivesiculares. Y también indica en el estudio del paciente con hidatidosis pulmonar para descartar compromiso hepático. Estos quistes pulmonares también los vamos a encontrar en otras áreas del organismo, ¿ya? Aparte del parénquima pulmonar, el quiste hidatídico puede invadir el parénquima hepático, puede invadir, hacer una diseminación y poderlo encontrar en la cavidad abdominal. Podemos encontrarlo increíble, pero también se puede encontrar en el hueso y en el cerebro, estos quistes hidatídicos. Entonces tiene un comportamiento muy diferente, ¿no? Acá tenemos, miren, en la radiografía de tórax, en la base, vemos una imagen de aspecto cavitario, en la base derecha, una imagen de aspecto cavitario con una radiolucidez en el centro y de pared gruesa, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que el quiste sano no se presenta así. Este ya es un quiste complicado. Y si ustedes ven en casi en el tercio medio una imagen medio ovalada, ¿no? Medio ovalada. Entonces, acá vemos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan
cuáles son las características del quiste hidatídico cuando se complica, qué otras imágenes se pueden ver, como por ejemplo acá, miren, en este esquema de esta radiografía vemos acá un quiste, un quiste hidatídico no complicado, ¿no? Está en el lóbulo superior, y acá vemos un quiste hidatídico y acá como que alguien está nadando. Este es el signo del, ¿se acuerdan? El signo del camalote. Acá está, este es el signo del camalote, tiene una forma como que si fuera una onda, una olita, signo del camalote, ese es uno de los signos, y todo esto es el contenido. Ya, como está en contacto con el bronquio, ¿no? Cada vez que el paciente tose, ¿no? Con los movimientos de los músculos, del pulmón, entonces va eliminando el contenido, hace la vómica. Entonces, conforme se produce la tos, se elimina y esto va cambiando, va disminuyendo su nivel. Bien, acá tenemos un paciente. En toda la secuencia de imágenes que yo tengo, que incluso he podido tomar foto, si ustedes se van a dar cuenta que casi todas son damas, ¿no? Y entonces, para mí, que hay un alto porcentaje de hidatidosis en damas, será porque les gusta mucho el chancho, comer esas comidas donde hay mucha contaminación, ¿no? De esta hidatidosis en los camales, ¿no? Que están cerca a esas zonas donde matan los animales, y a veces hay bastante pasto, animales, perros, entonces hay un huésped intermediario, y nosotros solo somos el huésped final. Por ejemplo, acá tenemos en esta radiografía de tórax, y acá vemos una imagen semi-ovalada, de densidad homogénea, de bordes bien definidos, ¿no? Y acá en la lateral, miren, ¿dónde está el quiste? Ya, en estos pacientes ya venían con los antecedentes, con todos los exámenes de laboratorio positivos para quiste hidatídico. Únicamente a ellos les interesaba ver la imagen, ver la zona, y después ayudarse con la tomografía para ver si no hay otra patología agregada al quiste hidatídico, y proceder a la cirugía. Bien, acá tenemos otra paciente donde vemos en el pulmón izquierdo dos imágenes intactas de gran tamaño, se puede medir, ¿ya? El diámetro longitudinal y el diámetro transverso, de bordes bien definidos, y miren el parénquima que está en su alrededor. Y acá tenemos otra que está oculta en el contorno cardíaco izquierdo, bien definida y todo lo demás, ¿no? Entonces, la lateral, miren cómo vemos esta que está detrás en la vertiente posterior, es esta de acá. Y esta grande, que ven acá medio ovalada, es esta de acá. Mire cómo cambia la forma. Acá es media redondita, pero acá se ve un poco más ovalada, ¿ya? Son dos quistes hidatídicos. Acá, este es un quiste hidatídico gigante, miren, que está ocupando más de los 2/3 el pulmón izquierdo. Miren, completamente gigante, ¿no? Los espacios intercostales están abiertos, no están juntos, no hay desplazamiento del mediastino hacia el lado opuesto, ¿no? Y acá vemos en la lateral que es una masa gigante. Bien, este es otro paciente donde tenemos también otro quiste hidatídico gigante en el emitórax derecho. Miren la masa, ¿no? En estos casos no sé cómo será la intervención quirúrgica, ¿no? Pero está jugando conmigo el fantasmita. Ya. Acá tenemos, como es día viernes, salen los fantasmitas a fastidiar la pita. Bueno, entonces este es un quiste hidatídico gigante que está abarcando más de los 2/3 del pulmón derecho. Acá recién se ve un leve desplazamiento del mediastino, del corazón hacia la izquierda. Acá tenemos estos ya son quistes hidatídicos complicados. En el lado, el quiste hidatídico derecho, vean que hay un nivel, ese es el signo del menisco, ¿ya? Y acá vemos que el quiste en el lado izquierdo, que está ocupando el tercio medio y discretamente la base del pulmón izquierdo, vemos que ya ha
ha drenado bastante el contenido y vemos la membrana flotante. Este es el signo del camalote, ¿ya? Y la pared, miren, está un poquito gruesa. Todavía acá hay aire y acá está el contenido de líquido. Pasamos la siguiente. Este es un quiste complicado, llamamos complicado desde el momento que ya se rompió, ya se comunicó con el bronquio. Miren acá prácticamente en este pulmón ya está quedando la cavidad limpia, completamente líquida, es un quiste gigante, grande. Incluso cuando ya quedan las imágenes, hay que hacer el diagnóstico diferencial también con bulas gigantes, ¿no? Bulas o cavernas gigantes, caverna de una TV. Y acá, miren, vemos que el quiste está entre el hemidiafragma derecho y parte del pulmón. Entonces, mayormente este quiste está en el pulmón, porque acuérdense que nosotros los hemidiafragmas en una radiografía en frontal no vemos la parte posterior, entonces no se ve. A no ser que tengamos que tomarle la lateral para ver tanto la parte anterior del tórax como la parte posterior. Pero este gigante es dependiente del pulmón. Es dependiente del pulmón y miren ya hay menos contenido del quiste. Acá tomográficamente tenemos otro quiste hidatídico complicado a través de esta tomografía y ventana pulmonar realizada con contraste hidrosoluble inyectado por vía endovenosa. Y vamos a ver acá la lesión de las paredes bien delimitadas con el nivel hidroaéreo. Además, vemos, ¿no?, el signo del camalote. Estamos viendo acá el signo del camalote. Miren, como es un quiste que ocupa, entonces los vasos pulmonares los va separando, los dando. Bien. Acá tenemos otro paciente, ¿ya? Esta fue una de mis primeras colecciones. Esta paciente tiene aparte una placa de tórax lateral, pero muy penetrada, que no sé si le habré tomado, pero es que acuérdense que los quistes hidatídicos, todos son, acá si ven, son de diferente tamaño, parece una metástasis, ¿no? En suelta de globos, ¿no? Una metástasis pulmonar en suelta de globos, porque vemos uno, otro más chiquito, acá hay otro, dos juntos, miren, uno acá y el otro acá, y después vemos en el pulmón izquierdo vemos uno frente del botón aórtico y acá otro media irregular que tiene tendencia a complicarse. Miren la forma, no es una forma bien definida. Y acá tenemos uno y otro, o sea, bastantes quistes. Y acá y miren abajo, está cerca del hemidiafragma, hay varios. Este es un paciente con muchos quistes hidatídicos no complicados. Este está en espera de romperse, hay que estarlo vigilando. Bien, ya. Acá tenemos otro paciente con quiste hidatídico. Miren, años atrás, cuando no existía el tomógrafo, el que actualmente se usa, ¿no? Se usaba radiografía lineal. Entonces, este paciente, como ven, ¿no? En esta primera radiografía vemos esta imagen medio ovalada y acá, miren, se está sentando al bronquio. Le está coqueteando al bronquio prácticamente, miren, ahí con una comunicación, pero todavía no veo el signo del neumoquiste, no hay aire todavía, se está acomodando. Ya, entonces en este mismo paciente se hizo la tomografía lineal, pero vean cómo en este corte, creo que era el corte número 9, porque son varios cortes donde se empieza se tiene de punto de referencia en estas tomografías lineales la columna vertebral. Entonces de la columna vertebral pónganse, de la cara anterior a la columna pónganse 7 cortes, ya. Entonces, y de la columna para la cara posterior son 7 cortes más en total 14 cortes. Entonces se empieza del corte 7 como referencia que es la columna vertebral. Entonces, si hacemos el corte 7, el corte 8, el corte 9, que me estoy alejando, ¿no?, de la cara anterior del tórax, y si me estoy alejando y la imagen la veo distorsionada, entonces, ¿qué quiere decir? Que el quiste no es posterior, es anterior. Entonces,
de la mitad de la columna empiezo a hacer el corte 6, el corte 5, el corte 4 y voy viendo las radiografías, entonces veo que el quiste se va haciendo más definido, más nítido, ¿no? Ese es el estudio de la tomografía lineal. Ahora ya no es así, ahora tenemos la tomografía de alta resolución, que son diferentes, son cortes milimétricos. Pero en este paciente se hizo la tomografía lineal y miren cómo muy diferente a la radiografía normal. Miren, acá está normal, ¿no? Acá hay una irregularidad, como que se está acomodando el bronquio, pero acá vemos, miren, el bronquio que lo está conquistando, y miren, en cualquier momento se erosiona, se rompe y se presenta la vómica, y vemos todos los signos que acabamos de estar viendo en las imágenes anteriores. Acá, en esta paciente, por ejemplo, vino por emergencia y en la radiografía, porque venía con problemas respiratorios y un dolor en la base del pulmón derecho, una dama, vean, tiene sombra mamaria. En emergencia le toman su radiografía y ven esa imagen y se pensaba que era el hemidiafragma bien elevado, ¿ya? Entonces, bien dudoso. Y aparte, ¿no? Como el interno que recibe el paciente en emergencia es bien minucioso, le gusta investigar, ¿no? Y entonces ya había antecedentes epidemiológicos, y por la zona también y todo, ¿no? Y familiares también había antecedentes. Entonces se le tomó la radiografía y miren, vean el quiste. Y de frente se le pidieron todos sus exámenes, aunque demora mucho por emergencia, ¿no? Y ya la paciente se quedó en observación, se completó y se le hizo su ecografía, su tomografía. En ese entonces ya había el tomógrafo, no el actual, ¿no? Pero había ya tomógrafo, no había tomografía lineal, y entonces se constató que efectivamente era un quiste hidatídico sano, no complicado. Acá también tenemos, miren, es la misma paciente en su placa en frontal y su lateral. Vemos acá una opacidad de bordes bien definidos, ¿no? Uno que borra el contorno del corazón y el contorno del hemidiafragma, lo borra, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no? Que son dos quistes, miren, dos quistes, uno acá y el otro detrás. Por eso que acá se ve una imagen media fea, ¿ya? Entonces acá tenemos dos quistes juntos y grandes, no complicados. Y el resto del parénquima pulmonar está normal, ya. Acá tenemos, miren, esta es otra paciente, mujer, ¿no? Donde en la base del pulmón derecho encontramos varias imágenes nodulares, varias, una, dos, tres, bueno, yo cuento tres, habrán más quizás. Y en el ápex, miren, en el ápex izquierdo vemos una imagen sospechosa. Bueno, aparentemente ya no hay más, ¿no? Buscamos aparentemente. Y la lateral, vemos que hay una mediastino posterior, ¿no? Se esconde otra en la sobra del corazón y otra también en la base anterior, también se está escondiendo acá, y otra más chiquita acá, ¿lo ven? Miren, tiene una, dos, tres, cuatro, y la de arriba que no se ve, mayormente se pierde. En la lateral queremos ver las patologías del ápex, estas patologías no se ven porque se cruza con las escápulas, con la cabeza del húmero, entonces es bien difícil ver en laterales las patologías, en las incidencias laterales. Pero acá sí estamos dando con los diagnósticos de hidatidosis, quistes hidatídicos intactos, sanos. Acá tenemos una secuela, este ya lo que quedó, miren, limpio, completamente limpia, y después vemos acá finos tractos, en el pulmón izquierdo finos tractos de residuales, nada más, ¿ya? Entonces acá tenemos otra radiografía de otro paciente donde vemos un quiste hidatídico pulmonar complicado, miren, la pared delgada y hay líquido y aire, y justo miren está en contacto con el bronquio izquierdo. Bien, acá tenemos quistes hidatídicos pulmonares complicados en el pulmón derecho, en el tercio medio, completamente, y la transparencia pulmonar restante está normal, también es una dama. Acá es otra paciente, también es una dama, vemos, ¿no? El signo del camalote, ¿no? El signo del camalote, y el resto del parénquima pulmonar normal. Acá ya el líquido ya está
bien pegado, se está pegando, está desapareciendo, ¿no? Se está reabsorbiendo hasta que al final sus controles al mes, a cada 3 meses, y vamos a ver que esto ya desapareció y va a estar pegada, adherida al fondo del quiste hidratídico. Y bueno, así va a quedar, miren, así va a quedar la caída limpia, ¿ya? Acá tenemos, está comprometiendo el lóbulo superior izquierdo, miren, el quiste, y acá lo tenemos, acá está. Este es un quiste grande que sí se logra ver. Y este parte, ¿no?, del músculo de los brazos. Y acá está el quiste, ¿eh?, en mi destino superior. Bien. Hablando de quistes hidatídicos, si ustedes se dan cuenta que el quiste hidatídico pulmonar en ningún momento, hemos visto complicaciones, todo, pero en ningún momento se calcifica. Cuando es el quiste hidatídico pulmonar no se calcifica. Se acuerdan de una radiografía que está un poquito penetrada donde hay varios quistes de diferente tamaño. No sé si pero lo que a mí me sorprende es que yo tuve una paciente portadora de múltiples quistes hidatídicos a nivel pulmonar, y muchos de ellos de diferente tamaño y otros más chiquitos, chiquitos, más o menos de 2 centímetros, que no llegaron a crecer, calcificados. Y la literatura menciona que hay un bajísimo, bajísimo porcentaje de quistes hidatídicos a nivel pulmonar que, que no llegan a desarrollarse, no llegan, se quedan en 2, 3 centímetros de diámetro y se calcifican. Entonces yo pues no sabía, porque yo y a través de la literatura dice que el quiste hidatídico pulmonar nunca se calcifica, más bien va creciendo hasta que se rompe y da los signos radiológicos que hemos visto. Pero consulté a un neumólogo especialista en esto, ¿no? Y me dijo que él también había reportado, ¿no? Este médico trabajaba en el Hipólito Unanue. Acuérdense que en el Hospital Hipólito Unanue ven bastante tuberculoso, bastantes pacientes con quiste hidatídico pulmonar, y las cirugías que ellos hacen son buenasas, ¿ya? Tienen tanta casuística, no sé si seguirán teniendo la casuística que yo conocí en esos años. Entonces, este neumólogo me dijo, ¿no?, que a nivel pulmonar, cuando los quistes, no se conoce todavía la fisiopatología, que estos quistes, por absorción, ¿qué será, no? La forma, pero entran al espacio pleural. Estando en el espacio pleural, no crecen y tienden a calcificarse y se mueren y quedan ahí como que si fueran granulomas tuberculosos. Entonces, esa fue la explicación que me dio. Entonces, justo yo llegué a tener un paciente con pequeñas calcificaciones y también tenían diferentes tamaños de quistes hidatídicos en pulmón no complicados. Y uno que se estaba ovalando, medio sospechoso, ¿no? Hasta que incluso en la lateral veía las calcificaciones y ese quiste que se estaba a puertas a complicarse. Pero lamentablemente que la paciente se perdió. Eso fue en el hospital del empleado, en el Rebagliati. Pero las demás casuísticas fueron del Hipólito Unanue, tiene una alta cantidad de pacientes que van, ¿no?, por quistes hidatídicos de diferentes tamaños, incluso no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel hepático. Por ejemplo, acá vemos, miren, es una radiografía tórax abdominal, y estamos viendo, miren acá, cómo es el quiste hidatídico hepático. Cuando se calcifica forma esta imagen, miren, una imagen redondeada, y las calcificaciones son casi como que fueran esféricas, tienen varias imágenes por dentro calcificadas, ¿ya? En el hígado sí se calcifica y se ve en la radiografía, pero cuando el quiste hidatídico en el hígado está vivo, entonces no lo vamos a ver, porque la densidad es similar a la densidad del hígado, entonces va a ser difícil verlo en una radiografía. Ojo, cuando el quiste hidatídico en el hígado está vivo. Acá, por ejemplo, se ve porque ya está calcificado, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos cuando no lo vemos y hay todo positivo para quiste hidatídico hepático? Fácil, se le pide una ecografía
¿no? Una ecografía abdominal, sobre todo para investigar el hígado. Entonces ahí sí se detecta el quiste hidatídico sano, no complicado. Acá, por ejemplo, miren, una paciente, una paciente que venía, para que se le, disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Se me está pegando la garganta, un poquito de agüita, ¿ya? Disculpen un momentito. Bien, no me acuerdo si era varón o dama, no me acuerdo, eso sí, ahí sí. Bueno, paciente que venía con una solicitud para un urograma excretor. El urograma excretor, les voy adelantando, es un estudio que sirve para ver la función de los riñones, ya cómo está funcionando los riñones. Entonces el pedido era urograma excretor por la sospecha de tumor en el riñón derecho, ¿ya? Entonces el paciente ya venía preparado, todo. Entonces el urograma excretor consiste, ¿no? Como dice, hay que ver la función renal. ¿Y cómo vemos la función renal? Tenemos que inyectarle por vía endovenosa contraste hidrosoluble, el mismo contraste que se usa para tomografía, por vía endovenosa. Entonces, a los 5 minutos nosotros tenemos que ver la fase nefrográfica, o sea, la forma de los riñones. A los 15 minutos ya estamos viendo los sistemas pelvico-axilares, como ustedes ven acá. Por ejemplo, acá, pero antes de hacer el urograma excretor, nosotros tenemos que tomar la radiografía de abdomen simple, ¿no? Y la radiografía de abdomen simple es esta de acá, ¿no? Entonces vemos la columna. Acuérdense que antes de inyectar un contraste, sea por vía endovenosa, si darle por vía oral o por otra vía el contraste, tenemos que tomar una placa previa, una placa simple, sin contraste. Y esta fue la radiografía previa sin contraste, donde estamos viendo, miren, ¿no? El hemidiafragma derecho, el hemidiafragma izquierdo. Acá vemos, como el pacientito está echado, esto es aire del estómago, ¿ya? Y esta imagen de paredes calcificadas grandes que está en el cuadrante superior derecho, ¿ya? Y esto que ven acá es el colon transverso, porque tiene sus austras. El colon transverso, el colon derecho. Y acá vemos poquito el colon izquierdo, pero la paciente está bien preparada. O sea, se ha hecho su limpieza, se ha hecho un enema de limpieza, ¿no? Para realizar el urograma excretor, pero previa la placa de abdomen simple que vemos esta imagen. Entonces, para mí ya, como tenemos costumbre de ver los quistes hidatídicos de cajón, es un quiste hidatídico, ¿ya? Entonces el médico está con, bueno, como no sabe, pensó un tumor dependiente del riñón derecho, ¿no? Entonces, el tumor era pues el quiste hidatídico hepático calcificado. Entonces, de todas maneras, decimos, le administramos el contraste por vía endovenosa y el contraste es 1 centímetro cúbico por kilo de peso, ¿ya? Por vía endovenosa. Y como es contraste, acuérdense, si es para ver la función renal, siempre, en ese entonces no pedíamos cómo está la urea, la creatinina, pero después ahora estamos pidiendo porque hemos tenido problemas. Los pacientes que no tienen ningún problema renal, se le inyecta el contraste, a veces son obesos, se le inyecta, entonces se ha presentado problema renal como un leve taponamiento, que se ha solucionado el problema. Entonces, a raíz de eso, a todo paciente que se le solicite un urograma excretor, tiene que ir con su resultado de la creatinina. ¿Cómo está su creatinina? Para poderle administrar el contraste hidrosoluble por vía endovenosa. En este entonces, cuando se hizo este estudio, que fue en el 2002, creo que está abajo en la parte inferior, y si ustedes ven es un urograma de 25 minutos, ¿no? Entonces miren que el quiste hidatídico está empujando al riñón, lo está tirando hacia la parte externa y hacia abajo, lo está empujando, ¿ya? O sea, eso me indica que no es dependiente de riñón, es extrarrenal.
Y acuérdense que el hígado está en la cara anterior, ¿no? No es retroperitoneo. El riñón sí es retroperitoneo. Entonces, por compresión está empujando, el paciente está echado, entonces por compresión está empujando. Entonces, esto era secuela de un quiste hidatídico calcificado en el hígado. Vemos la función del riñón muy bien y acá estamos viendo el uréter. El uréter izquierdo está muy bien. Y el urograma es de 25 minutos. A los 25 minutos el contraste prácticamente ya no queda o queda poco. Acá vemos que ahí, ¿no? Se está eliminando y se almacena en la vejiga. Y en el riñón izquierdo ya el contraste se vació completamente. O sea que el izquierdo está funcionando bien. Y aquí nomás se está quedando, pero me imagino que será por una compresión que está causando, ¿no? Este quiste hidatídico hepático calcificado. Vamos a entrar a nódulos y metástasis pulmonar. Esto es interesante, ver los nódulos. Ya hemos visto que el quiste hidatídico intacto puede confundirse, ¿no? Cuando son chiquitos y si es uno solo con un nódulo. Ya, entonces ahí hay que hacer el diagnóstico diferencial con nódulo solitario, otro diagnóstico quiste hidatídico único, otro diagnóstico, hay que hacer el diagnóstico, a ver, ¿quién me da otro diagnóstico de nódulos? A ver, ¿alguno de ustedes? ¿Nada? ¿Nadie de ustedes? Bueno, después vemos. A ver, en relación a los nódulos pulmonares es la forma más frecuente de presentación de las metástasis torácicas. Mayormente estas se localizan en los lóbulos inferiores, donde existe mayor aporte sanguíneo, y por consiguiente serán más numerosas y de mayor tamaño. En relación al tamaño y el número de los nódulos pulmonares es variable. Pueden ser pequeños y múltiples, lo cual generalmente sucede en tumores altamente vascularizados como el carcinoma de tiroides, de células renales, el melanoma y el adenocarcinoma y los sarcomas. O pueden ser grandes y en menor número, como en bala de cañón, como en el carcinoma de células renales, testicular y cuando es el cáncer de colon. Más común es que sean múltiples y de tamaño variable en suelta de globos. Los hallazgos radiológicos de la infiltración linfática pulmonar son opacidades reticulares o retículos nodulares. Y acá vamos a ver las líneas de Kerley y derrame pleural. Cuando es una infiltración linfangítica le llamamos metástasis de tipo linfangítico, porque vamos a ver opacidades retículos nodulares groseras, más grandes y deformes, como que si fueran más o menos una tuberculosis miliar. La TB miliar, se acuerda que vemos los granitos de mijo simétricas, ¿no? Bien definidas, bien bonitas. En cambio, cuando es una siembra linfangítica, ¿no? De metástasis, vamos a ver esas imágenes, un ejemplo, ¿no? Esas imágenes de gránulo de mijo todas deformes, ¿no? Y distribuidas en forma irregular. Ahora vamos a ver en una de estas imágenes. Entonces, para nosotros, cuando tenemos esas imágenes de infiltración linfangítica en una radiografía de tórax y hay dudas de interpretación, la tomografía de alta resolución, ¿no? Nos ayuda. Acá vamos a encontrar un engrosamiento del intersticio interlobular, también del intersticio peribroncovascular y o del intersticio subpleural. Y en ocasiones el engrosamiento del intersticio puede ser nodular. Bueno, acá tenemos una radiografía de tórax no tan bonita, ¿no? Fue del año 91. Miren, ¿qué vemos en la base? En la base derecha, acá, miren, en la base derecha, un nódulo solitario. Buscamos si hay otros nódulos en las regiones apicales, tercios medios, mayormente no. Entonces estamos frente a este nódulo solitario. Entonces, como en ese entonces no teníamos
la computadora para hacer medidas, entonces tenemos la placa con el negatoscopio y con la regla, lo más medíamos, diámetro longitudinal, diámetro transversal y la ubicación del nódulo, mide tanto por tanto. Entonces solicitamos estudio tomográfico, ya se le hacía la tomografía en ese entonces. Acá, esa es otra paciente, también estamos viendo un nódulo solitario, ¿no? En el tercio medio. ¿Lo ven, chicos? En el tercio medio, acá, en el tercio medio del pulmón derecho. Buscamos otras imágenes nodulares, no hay. Entonces estamos frente a un nódulo solitario de tanto por tanto centímetros. Se sugiere control tomográfico. ¿Ya? Y si está en provincia, entonces tenemos que definir bien los nódulos, su borde, sobre todo sus bordes, ¿no? Y su contenido, porque hay nódulos que en su interior tienen calcificaciones con aspecto por coro, ese es el amartoma, ¿no? Que se puede reconocer, ¿no? Un nódulo que está empezando, ¿no? Un famoso amartoma, que es un tumor benigno. Ya. Acá, en esta otra radiografía de tórax, si está ahí tapadito en la parte superior, ahí ven paciente portador de un cáncer de testículo, ¿ya? Entonces es un paciente varón joven, con cáncer de testículo. Entonces, en esta radiografía se le pidió y lo vemos acá un nódulo, ¿no? En la base del pulmón derecho y en la región yuxtailiar izquierda vemos otro nódulo. Ya está haciendo metástasis. ¿Ya? Este paciente, portador de un cáncer de cervix, estadio 4 creo que era, no me acuerdo. ¿Ya? Entonces estamos viendo, miren, múltiples imágenes nodulares, algunas se juntan y forman una masa heterogénea fea, miren, se juntan varias, en ambos campos pulmonares, en ambos pulmones, múltiples imágenes, hay una metástasis por un cáncer de cervix estadio 4, un estadio ya avanzado. Acá, este es un cáncer de útero, vemos también imágenes macronodulares acá en la región subclavicular axilar derecha, ¿no? Y acá vemos otra, está cerca del ilio, acá vemos otra chiquita, y acá en el pulmón izquierdo estamos viendo varias, miren, una acá, otra acá y acá varias, una metástasis por un cáncer de útero. Acá también tenemos otro paciente, ¿no? Un momentito, voy a tomar un poquito más de agua. Ya. Escríbeme, se me secó otra vez el guarguero. Bien. Esto es un paciente varón, ¿no? Portador de un cáncer de próstata, un adenocarcinoma prostático. Acuérdense que los adenocarcinomas de próstata, las metástasis que dan es a hueso y es un patrón osteoblástico. Si ustedes ven, miren, los arcos costales, ven pequeñas imágenes algodonosas. Ya, sí, pequeñas imágenes algodonosas, miren todos los arcos costales. Miren, puntitos, como copitos blancos, miren copitos blancos en todo. Miren acá, más grandecitos acá. Ya, igual la primera costilla, la clavícula también está comprometida. Ya, entonces, cáncer de próstata. Acuérdense, un cáncer de próstata avanzado, su metástasis es a hueso y de tipo osteoblástico, son blancas algodonosas, ¿ya? Ahora, la otra forma de metástasis es la metástasis osteolítica, donde destruye el hueso. Vamos a ver una completa destrucción del hueso, ¿ya? Entonces, y la otra es la forma mixta, vamos a ver imágenes osteolíticas e imágenes osteoblásticas. Por ejemplo, dos fases. Bien. Continuamos. A ver un momentito para avanzar la diapositiva. Ya. Acá tenemos
Ese es otro paciente con su radiografía. Es una dama, si ustedes ven, hay sombra mamaria. Es una dama con su radiografía en frontal y su radiografía en lateral, lateral derecha. Bien, esta es la siembra linfangítica. Esta es una metástasis de tipo linfangítico. Este es el patrón. Bien, se ven nódulos chiquitos, pero groseros. Acuérdense, esta es la siembra linfangítica, metástasis linfangítica. ¿No? La metástasis ingresó por vía linfática y comprometió los 2/3 inferiores del pulmón derecho. Y vemos el pulmón izquierdo completamente radioopaco, ¿ya? Ligeramente desplaza el mediastino hacia la derecha. Y vemos en la parte del ápex izquierdo, poquitito de parénquima que ha quedado, parénquima sano. Miren, los espacios intercostales están juntos, juntos, a diferencia del lado derecho, ¿no? Entonces, es una opacidad homogénea, la tráquea no la ha traccionado hacia ese lado, de mi diafragma, si lo vemos acá, están en su misma posición, miren, la lateral está en su misma posición, los dos hemidiafragmas, se vería, si el hemidiafragma izquierdo estaría elevado, entonces se vería en la lateral, ¿ya? Entonces, acá en el pulmón izquierdo, como dice, es un tumor, ¿no? La metástasis es derecha, la siembra metastásica de tipo linfangítico, pero el tumor está en el pulmón izquierdo y está produciendo un compromiso pleuroparenquimal, porque hay signos de atelectasia y signos de derrame pleural. ¿Ya? Bien. Acá tenemos una tomografía, ¿no? Donde estamos viendo, este es un paciente portador de un cáncer de colon, ¿no? Y avanzadito porque había compromiso metastásico en el hígado, ¿no? Y vemos en la tomografía los famosos nódulos, los nódulos, miren, nódulos metastásicos. Y acá, este es un paciente portador de un osteosarcoma, un tumor de hueso, y vemos el compromiso pulmonar, imágenes densas, imágenes de atenuación, ¿no? Bien densas, como que si fueran calcificaciones, ¿no? Y acá vemos unas de menor densidad en ambos campos, y en la tomografía estamos viendo la metástasis por un osteosarcoma. Este otro paciente, si vemos, tiene múltiples imágenes nodulares, múltiples en ambos campos pulmonares. También fue una metástasis por un cáncer de colon. Mayormente el cáncer de colon, las metástasis, en un alto porcentaje es hígado y después va a pulmón. Y en pulmón vemos estas imágenes nodulares. Acá, igual, metástasis, en la primera tomografía, vemos el compromiso del mediastino, no, el punterito me está fallando, el compromiso del mediastino, miren, hay pequeñas nódulos metastásicos calcificados en mediastino. También vemos en el parénquima pulmonar y pegaditos a la pleura, o sea que también está afectando la pleura visceral en ambas, miren, la metástasis. Y acá vemos una linfangitis carcinomatosa, ¿no? En este corte tomográfico, acá vemos la diseminación linfangítica. A esto le llamamos suelta de globos, miren, diferentes tamaños, como que si uno tiene un ramillete de globos y lo suelta al aire, entonces estas se van a los tercios medios o hacia las partes superiores. Encontramos acá múltiples nódulos. Acá esta pacientita, si ustedes ven, tiene una sombra mamaria derecha y la sombra mamaria izquierda no la tiene. Le extirparon porque ella era portadora de un cáncer de mama izquierda, ¿no? Entonces, si ustedes ven, en esta radiografía de tórax, cuando les sacan la mama por cirugía, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Los rayos pasan, penetran con mayor facilidad y ustedes van a ver que el tercio medio e inferior del pulmón izquierdo es más negrito, más transparente que el derecho. Miren, este es más negrito que el derecho. Acá en el derecho todavía tiene la mama, ¿ya? Entonces es una forma de podernos ayudar cuando la paciente dice antecedentes de cáncer de mama, la han operado de la mama. A veces no ponen qué mama es, pero nosotros nos damos cuenta, ¿no? Vemos en el pulmón derecho, en este caso, vemos la sombra mamaria. En el pulmón izquierdo vemos esa hipertransparencia, pero sin mama. Y además también le han sacado parte del músculo axilar, miren, y parte del pectoral, miren, acá se ve también, miren, esta zona, ven ustedes, también ha sido operada, también le han sacado los ganglios de la cadena axilar. En cambio acá vemos normal el tejido mamario, ¿ve? Acá no hay nada. Entonces son maneras, formas de reconocer la ausencia de una mama cuando ha sido operada. Acá también vemos, ¿no? Este es un paciente portador de un cáncer de tiroides, miren la siembra micronodular, dispersa en ambos campos pulmonares, micronódulos chiquitos, un cáncer de tiroides. Esta otra es una siembra linfangítica, miren los nódulos chiquitos, redondos, miren. Esta es la famosa siembra linfangítica. La diseminación ha sido por vía linfática. Igual acá vemos, ya no es siembra linfangítica, sino vemos los nodulitos, miren, nodulitos. Acá se forman como una mórula, miren, se está formando una mórula en el tercio medio y base del pulmón izquierdo, y acá todavía se logra ver los nódulos, no llegan a 3 centímetros, y se conglomeran y forman como moras. El enfisema pulmonar. Bueno, el enfisema pulmonar, vamos a hacer, son las 10. Vamos a avanzar 15 minutos más para dar tiempo a los ponentes. Bueno, enfisema pulmonar y ahí nos quedamos, ¿ya chicos? Bien. Habíamos dicho que el enfisema pulmonar es una obstrucción bronquial crónica con atrapamiento aéreo y destrucción del parénquima pulmonar. Es bien agresivo, ¿ya? Hay atrapamiento de aire, o sea que el paciente ventila, toma aire y cuando lo bota del 100% que ingresó, bota por decir un 75 y el resto se queda, se va quedando. Entonces va a haber una hiperclaridad del parénquima pulmonar y no es homogéneo. Va a haber un descenso o un aplanamiento de los semidiafragmas, o aparte del aplanamiento puede haber una inversión del diafragma. Y hay cambios de la caja torácica. Puede ser las costillas horizontales, paralelas, sobre todo las costillas posteriores que habíamos mencionado en la teoría, y va a formar el tórax en campana, que eso se ve en la parte, en la radiografía en frontal, como en la lateral vamos a ver un incremento del diámetro antero-posterior del tórax. Bien, acá tenemos un paciente con enfisema pulmonar que destruye, miren, hay una hipertransparencia de ambos campos pulmonares completamente, hay un ensanchamiento de los espacios intercostales, las costillas posteriores son horizontales, que estamos viendo acá, horizontales. Habíamos dicho que hay un aplanamiento de los semidiafragmas y en algunos casos, cuando el aplanamiento es horizontal, con la pared del tórax forma un ángulo de 90 grados. Otra característica es que va a haber una disminución de los vasos centrales, ¿no? Y también a nivel del mediastino, si ustedes ven la silueta cardíaca, es una silueta de orientación vertical, estrecha, o también le llaman corazón en gota, ¿no? Entonces, este tipo de características radiológicas también lo vamos a encontrar en otras enfermedades pulmonares obstructivas, ¿no? Pero no tienen el nombre de enfisema compensador, porque las otras involucionan, desaparecen. En cambio, este enfisema pulmonar, lo obtiene el paciente desde que se le presenta la enfermedad hasta que se muere, no desaparece. Bien, acá tenemos incremento del diámetro transversal antero-posterior. Después va a haber el corazón en gota, ¿no?
ahí va a haber un espacio, ¿no? Un ensanchamiento del espacio retroesternal. Bueno, acá tenemos todos los signos del enfisema. Tórax en tonel, diámetro sagital aumentado, las partes posteriores de las costillas son verticales, los espacios intercostales amplios, ensanchados, el diafragma aplanado, los senos costodiafragmáticos forman ángulos de casi 90 grados. Y en la proyección lateral vamos a ver un hemidiafragma que aparece ligeramente invertido. El corazón ya habíamos dicho que es vertical, pequeño o en gota. El espacio retroesternal en la incidencia lateral lo vamos a ver, ¿no? Que es mayor de 3,5 centímetros. Lo normal de ese espacio es 3,5, pero en estos tórax enfisematosos va a ser más de 3,5. Las arterias pulmonares centrales están dilatadas, hay una atenuación de las estructuras vasculares periféricas y la hiperclaridad que la vamos a ver siempre. Y el signo del hilio amputado es a nivel de las arterias segmentarias, en que las sombras vasculares centrales están dilatadas y disminuyen súbitamente, ¿no? En su diámetro. También podemos encontrar bulas, pero es raro ver bulas en un enfisema pulmonar reciente, ¿no? Estas bulas se presentan ya cuando el paciente ya es crónico y traduce la presencia son espacios enfisematosos que tienen la forma de quistes de pared finita con un diámetro superior a 1 centímetro. Cuando estas bulas ocupan más espacio, ¿no? Crecen más, entonces se conoce como neumatoceles. Y estas bulas o neumatoceles se pueden romper porque están comunicadas entre tabique y tabique y cuando se rompen, ¿qué causa? Un neumotórax. Vean, acá tenemos dos pacientes, ¿no? Con enfisema, ¿no? Enfisema pulmonar. Esta es una dama, vemos acá sombra mamaria, ¿no? Tórax, miren el corazón en gota, cierto aplanamiento de los semidiafragmas. Acá también tenemos una hipertransparencia pulmonar, igual. El otro, la patología de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el EPOC, tenemos la bronquitis crónica. Esta definición también la mencioné en la teoría. Vamos a pasar. En la radiografía, ¿qué vamos a encontrar? Al comienzo puede ser una placa normal. No vamos a encontrar hallazgos específicos de bronquitis crónica. O va a haber un ligero incremento de la trama broncovascular, o sea que eso se traduce que el hilio va a estar ligeramente aumentadito de tamaño. Cuando los signos radiológicos ya son algo evidentes, entonces vamos a encontrar opacidades irregulares, puede haber fibrosis peribronquial y perivascular, imágenes en rieles de tranvía. ¿Qué indica eso? ¿No? Que va a haber un engrosamiento de los bronquios. ¿Y esto dónde lo vamos a ver? Por debajo del hilio y pegadito al contorno del corazón, o sea, en la base, en la región paracardíaca basal, vamos a encontrar los bronquios que se ven como raíles de tren y vamos a ver su pared gruesa, mayor de 3 milímetros, ¿no? A veces esos bronquios cuando están ocupados con secreción mucosa, vamos a ver el tubito, pero no con aire, no negrito, sino con el moco que se ve blanco, entonces está ocupada por secreción. También se pueden ver las imágenes en anillo, con paredes gruesas. Estos se ven principalmente en los polos superiores de los cilios. Acá tenemos, miren, paciente portador de una bronquitis crónica, ¿sí? El patrón intersticial perivascular y peribronquial. Las bronquiectasias son dilataciones irreversibles de los bronquios y bronquiolos. Esta bronquiectasia suele afectar un área limitada del pulmón, o sea que no afecta a todo el pulmón, puede, mayormente, sus formas más frecuentes de encontrarse estas bronquiectasias en las partes postero-basales del pulmón, o sea, en las bases, ¿ya? Y si, por ejemplo, el paciente ha tenido una tuberculosis, ha tenido una secuela, y la secuela está en la parte superior, en el lóbulo superior, ahí, en esa secuela también se pueden esconder las bronquiectasias. Hay que tener mucho cuidado porque el paciente a veces viene, ¿no?
que empezó con tos, ha tenido una gripe y le ha quedado la tos, una tos seca, a veces empieza a expectorar y después se asusta porque en la expectoración encuentra rasgos de sangre. Entonces se le toma la radiografía y efectivamente ha tenido su secuela de una tuberculosis. Entonces, en esa secuela, ojo, tengan cuidado, ahí se esconden las bronquiectasias y no se ven, están camufladas. Entonces tenemos que pedir una tomografía para ver las bronquiectasias. ¿Qué tipo de bronquiectasias? Si son cilíndricas, varicosas o saculares. ¿Ya? Eso es importante. Acá tenemos una semiología de las bronquiectasias. Acá tenemos en la parte superior un pulmón normal. Cerca al ilio tenemos quistes de pared delgadita, ¿ya? Cerca al ilio del pulmón derecho. Este es un esquema del pulmón derecho. Y después acá, debajo del ilio, tenemos quistes de pared gruesa, miren las paredes, ¿ya? Y también tenemos estos cuando se complica, vamos a encontrar la imagen en nido de golondrina o en nido de paloma, ¿se acuerdan que les mencioné en la teoría? ¿Ya? Y también podemos encontrar unas imágenes como que si fueran nódulos no de densidad homogénea, ¿no? Que en las bronquiectasias, si los vemos, estos nódulos así, hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿ya? Con nódulos metastásicos. Pero en una bronquitasia mayor, bien raro ver este tipo de presentación, la E, ocupación completa de nódulos. Es bien difícil, más se ven los otros. Los hallazgos radiológicos de las bronquictasias. Sabemos que producen engrosamiento de la pared bronquial, que se representa como opacidades lineales paralelas, originando el signo de raíles de tranvía. Va a haber, miren, raíles de tranvía lo mencionamos en la bronquitis crónica, ¿se acuerdan? Ahora, en la bronquiectasias, aparte también de ver los raíles de tranvía, vamos a ver el signo del dedo de guante. Este es un signo que indica acúmulo de secreción a nivel bronquial. O sea que el bronquio no lo vamos a ver radiolúcido con aire, sino está taponado por secreción bronquial, está de moco. También vamos a encontrar otro signo, el signo del sello. ¿Se acuerdan que les hablé del sello, no? En la clase teórica. También vamos a encontrar opacidades tubulares u ovoides. Y la pérdida de definición de los vasos pulmonares y el signo de pérdida de volumen, ¿no? Las atelectasias conllevan a una disminución del volumen del pulmón, pero del lado comprometido. Acuérdense que no afecta todo, tiene localización. Las localizaciones son mayormente, acá por ejemplo, es un paciente portador de bronquiectasis y están en las bases, miren, en estas bases. Y acá, este que estoy señalando acá chiquito y con algo dentro es el signo del nido de golondrina. Y acá hay varios, ¿ves? Miren, varios hay. Y acá vemos una imagen de condensación. Acuérdense que las bronquiectasias hacen neumonías a repetición. Es una característica. Todo paciente que hace neumonías a repetición hay que pensar, hay que sospechar en una bronquiectasis y tomarle su radiografía. Y si no se ve la neumonía, pero tomarle la tomografía para ver las bronquiectasias, qué tipo de bronquiectasias son. Acá, años atrás, cuando yo hice mi residencia en el Hipólito Unanue, en ese entonces, se hacían las broncografías, ¿no? Al paciente con antecedentes de bronquiectasis, ya con su placa previa, venía con su radiografía de tórax y se le indicaba este estudio, la broncografía. Se le colocaba una sonda nasotraqueal y a través de esa sonda nasotraqueal usábamos, para poderlo introducir, usábamos fluoroscopía, ¿ya? Entonces, con bastante cuidado se hacía con anestesia local para que el paciente no tenga reflejo tusígeno, ¿no? Y entraba hacia la tráquea y de acuerdo a la radiografía de tórax donde había las sospechas de bronquiectasias, si era en el lóbulo inferior izquierdo, entonces el paciente tenía que estar eh, sentado para que el contraste dionosil, se usaba dionosil, ¿no? Vaya de frente a través de esa sondita nasotraqueal
y que ingrese al lóbulo inferior izquierdo y lo teníamos en esa posición sin que tosa y que el contraste se distribuya por todos los segmentos del lóbulo izquierdo y se tomaban las radiografías. Y si se quería, se hacía un estudio completo. Como ustedes están viendo acá, esta es una broncografía normal con sustancia de contraste digonosil. Y miren, acá tenemos toda la segmentación del lóbulo derecho. Miren, acá está, uno, dos, tres. Y acá tenemos el superior y el inferior del lóbulo izquierdo. Esa es una broncografía normal. Eso ahora ya no se usa. Lo que sí, este examen era un poquito molestoso para el paciente porque a veces como ingresaba la sonda por la nariz, ¿qué pasaba? A veces tenía muchos pacientes, tenían hipertrofia de los cornetes, entonces no entraba con facilidad y le dolía al paciente. Y al doler le empezaba a toser, por más de que se le ponía la silocaína en spray, tosía. Entonces el médico tenía en cada tosida botaba flema, entonces tenía que el médico estar bien protegido, usábamos, o como que si iría a operar, estaba pero bien protegido con sus lentes, con su mascarilla, con su gorrito, porque le podía salpicar las secreciones, ¿ya? Entonces, a Dios gracias que este examen llamado broncografía, ¿no? Ha desaparecido y ahora se hace la tomografía sin necesidad de contraste y poder nosotros identificar el árbol bronquial normal o ya comprometido por las bronquiectasias. ¿Ya? Ha sido reemplazada, pero acá les enseño para que tengan una idea, ¿no? Que antes se hacían las broncografías. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? También es una broncografía. Acá, si ustedes están viendo en la tráquea, vemos el dibujo, miren, acá está la sondita que ingresó por la nariz y está en la tráquea. Y había que saberlo colocar, porque a veces el paciente cuando tosía, ¿no? Entonces cuando estaba colocando, no entraba a la tráquea, se iba al esófago. Entonces muchas veces al médico cuando estaba en sus pininos, ¿qué hacía? Un esófagograma. Entonces teníamos que volverlo a citar en otra fecha para que el contraste se elimine, ¿no? ¿Y cómo sabíamos que la sonda estaba en la tráquea? Porque a través se usaba esas jeringas, antes había jeringas de vidrio, ¿no? Y tenía que soplar o botar el aire a través de las que estaba conectada con el extremo distal la jeringa y como decíamos que respire profundo, entonces se movía el émbolo. Entonces sabíamos que estaba en la tráquea. ¿Ya? Entonces avanzábamos ahí con bastante cuidado y acá, por ejemplo, miren, el lóbulo superior, el medio y el inferior del pulmón derecho está normal. Y las bronquiectasis, si ustedes ven acá, miren, están cilíndricas, lo ven acá todo deforme, el lóbulo inferior. Miren, acá es una bronquiectasis en la base, de aspecto cilíndrico. Ya, acá tenemos dos pacientes diferentes con bronquiectasias. Miren acá las bronquiectasias, paracardíaca, basal, derecha, y también acá vemos, miren cómo deforma, acá hay una deformación, ¿no? Parece varicosa, sacular, mixta, ¿no? Vemos acá también completamente. Y acá pasa desapercibido las bronquiectasias, miren acá, en ambas bases. O sea, tiene predilección basal. Pero ojo, les había dicho que pacientes con tuberculosis con secuela, ahí se esconde también las bronquiectasias. El asma bronquial. El asma bronquial, los signos hay atrapamiento aéreo, parecido al enfisema. Hay una hiperclaridad parenquimatosa, acá estamos viendo la hiperclaridad parenquimatosa. Hay un descenso de los hemidiafragmas o una inversión del diafragma. Miren, los signos son similares al enfisema. Vamos a encontrar en algunos casos taponamientos, ¿no? Taponamientos de los bronquios por moco. Ahí vamos a ver la flechita, que la flechita está con sueño, no quiere moverse, está desobediente. Acá vemos atrapamiento de moco, vemos la trama, el bronquio con moco, lo vamos a ver blanco. También vamos a encontrar focos de atelectasia o consolidación. Por eso es importante que estos pacientes a veces se complican, hacen fiebre y puede haber una neumonía agregada. O viene con crisis y no encontramos nada patológico, un pulmón normal. ¿Ya? Por ejemplo, acá, miren, este es un paciente con crisis asmática, ¿no? Y vemos únicamente ensanchamiento de los cilios. Miren, acá vemos
un poquito las imágenes en rieles de tranvía, acá también gruesos, y los bronquios, perdón, las sombras ciliares un poquito aumentadas de tamaño. Bueno, entonces el aspergiloma, estas imágenes ya las hemos visto en la teoría, ¿ya? Miren, ¿se acuerdan lo que han estado en la teoría? Acá tenemos tractos fibrodensos en el tercio superior del pulmón derecho, tractos fibrodensos, secuela de tuberculosis. Acá igual tenemos, miren, esta es una bula y está encima del hemidiafragma izquierdo. Acá vemos tractos fibrodensos que están jalando el mediastino superior, lo están jalando hacia la izquierda estos tractos. Acá hay pequeñas bulas, ¿no? Y acá hay un montón de tractos. ¿Ya? Y acá hay una imagen pseudocavitaria, con una imagen media sospechosa, pero se confunde con la densidad de la costilla. Y en la tomografía que se le hizo a esta paciente, ¿no? Esto fue realizado el 24 de abril del 98. Entonces vemos estos tractos con bulas, miren, tabicadas. En la tomografía ve mucho mejor que la placa de tórax, ¿ya? Entonces vámonos al lado izquierdo. Miren, estos tractos que veíamos en la radiografía de tórax, en los dos tercios superiores, acá también lo estamos representando. Mire, tractos fibrodensos, pequeñas bulas tabicadas en la pared subpleural, igual acá, y acá vemos una caverna, y acá está el micetoma, está vivo, ¿no? Está ahí, vivito y coleando, como se dice. Y acá tenemos otros pacientes también con diagnóstico, con certeza de aspergiloma por laboratorio, ¿ya? Entonces queríamos mostrar con una radiografía de tórax y con la tomografía, que después le hicieron las tomografías y se confirmó. Y acá tenemos otra imagen sospechosa, mayormente son apicales estos aspergilomas, ¿no? Casi la mayoría, ¿no? Las casuísticas que se ha hecho en el Hospital Reberletti, los aspergilomas, o mejor dicho, las cavernas tuberculosas, es un alto porcentaje, es en los tercios superiores. Acá tenemos, esta es una tomografía lineal, y acá tractos fibrodensos, y acá vemos el aspergiloma, una especie de cabeza en cascabel. Igual está vivo, y está jalando, como acá hay una secuela con una caverna intacta, limpia, está jalando el hilio. Todo tracto fibrodenso, toda secuela tiende a jalar bien hacia la parte cefálica o hacia la parte caudal, los tractos. Si los tractos fibrosos estuvieran acá, entonces el hilio lo jalan hacia abajo. Bueno, entonces acá nos quedamos, en tumor pulmonar. Bien, jovencitos, nos hemos pasado 5 minutos, pero acá nos quedamos. En número de diapositivas les voy a decir para que ustedes me hagan acordar.